Frecuencia abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos que el Día Internacional de la Lucha contra el Trabajo Infantil es un tema que se instala por estas horas y a su vez también queremos saber de alguna forma a nivel parlamentario y en otros ámbitos también de lugares de decisión de nuestro país cómo se está avanzando en lo que tiene que ver con esta temática, y es por eso que a partir de este momento recibimos aquí en Frecuencia Abierta a la diputada Frente Amplista Cristina Lustenberg. Buen día, Cristina, bienvenida, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, y a toda la audiencia de Frecuencia Abierta de Radio Aspen. Muchas gracias por poner este tema en la comunicación con los oyentes y la ciudadanía de ese departamento y con el alcance que ustedes tienen. Sé que estás ajustada de tiempo y por lo tanto quiero ir al tema directamente. Dos cosas fundamentales. Primero, reflexión por el Día Internacional de la Lucha contra el Trabajo Infantil y básicamente poniendo la lupa en nuestro país. Y a su vez también detalles de una reunión que hace unos días tuviste con el presidente de la República, justamente sobre temas vinculados a áreas que tienen que ver con lo que estamos hablando. Sí, ustedes saben que el INAU coordina con el Ministerio de Trabajo todas las acciones para erradicar el empleo infantil y adolescente ilegal en el Uruguay. Sí. Por lo que tengo entendido, en el Uruguay en el 2021 hay permisos laborales concedidos, hay creo 1.151, que creo que el Estado, y entre enero y mayo del año 2022 son unos 602 de lo que en la legislatura uruguaya tiene claro de cuáles son los permisos, ¿no? El tema es cuando esto está por fuera de contratar a menores de 15 años y lo que significa trabajar en esa etapa, y uno debe trabajar porque los jóvenes y adolescentes en esa etapa puedan tener su culminación de la trayectoria educativa, ¿no? Uh-huh. Es un tema que se trabaja de forma coordinada y que bueno, que hoy es el Día Mundial y estaremos atentos a cómo el Uruguay sigue avanzando en ese tema. Pero la ley que nosotros hoy estamos trabajando, Jorge, en el Parlamento, es una ley que justamente tiene como objetivo darle prioridad política al tema de la infancia y la adolescencia. Es un tema que nos debe preocupar a cada uno de los uruguayos en este momento, de que no hay situación más injusta que el lugar donde nazca un niño condicione las posibilidades que ese niño tenga de desarrollarse para la vida. Es una ley que crea un mecanismo presupuestal y de orden político que nos permite ordenar la inversión actual y necesaria que precisa el país para invertir en primera infancia y adolescencia, pero lo primero que hace es que le da prioridad política al tema, no crea institucionalidad nueva, ordena lo que ya hay, en un gabinete que lo coordina y preside el presidente de la República con los ministros y presidentes de las carteras correspondientes de Educación, Vivienda, Ministerio de Desarrollo Social, el INAU como órgano rector, Ministerio de Salud Pública. O sea, y lo que hace es que ordena la fragmentación y la burocracia que tiene el Estado uruguayo en cuanto a dimensionar el tema de la infancia y la adolescencia en nuestro país. No nos olvidemos que en nuestro país la pobreza sigue concentrada en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. El Uruguay no es viable en el futuro y hoy no priorizamos que cada niño, niña, adolescente debe ser una prioridad, debe ser una política de Estado. En el sentido, la ley lo que hace es que, como yo les decía, ordena lo que hay, dimensiona el tema de que los niños tienen que tener un abordaje también desde las familias donde viven y crecen. Detrás de un niño que está en una situación de pobreza infantil, hay adultos que no tienen los ingresos suficientes, y lo que no nos puede
Hoy lo que no nos puede pasar como Estado uruguayo es que no solo estemos invirtiendo no lo adecuado pese a los esfuerzos que se han hecho en los últimos años cuando nuestra fuerza política gobernó, aumentó el gasto público social dirigido a infancia y adolescencia con inversión y diseño de muchas políticas públicas. Hoy el gobierno actual y nuestra fuerza política desde la oposición hemos aprobado y apoyado cada una de las asignaciones presupuestales que se han hecho, pero lo que sí es real, que el diseño hoy del Estado uruguayo no acompasa las necesidades que tienen los niños y sus familias. Por ejemplo, un niño, y si hay oyentes que tienen en su familia, a su alrededor, si hay docentes, personal de salud escuchando, saben que niños y familias que tienen niños con algún trastorno del espectro autista van migrando entre las prestaciones que da el Estado uruguayo, unas a través del Banco de Previsión Social, otras a través de las instituciones de salud. Esos niños tienen graves dificultades para insertarse en el sistema educativo, en instituciones deportivas, y lo que hace la ley, y por eso a nosotros la reunión con el presidente de la República fue una muy buena reunión, donde el presidente tomó contacto con lo que pretende la ley, que lo conocía perfectamente, con el diseño institucional de darle prioridad política para que esto de verdad suceda y cada quien está al frente de cada cartera haga lo que tenga que hacer. Hoy no puede pasar que un niño que tuvo un intento de autoeliminación con 8 años espere 6 meses para que la institución de salud, después de resolver la consulta aguda, tenga un acompañamiento. Entonces, las cifras de explotación y abuso sexual en nuestro país son alarmantes. Hay 7.473 situaciones de abuso y explotación en las cuales el Estado uruguayo, con equipos interdisciplinarios, repara un 10%, Jorge. O sea, tenemos dificultades. El sistema educativo hoy, en los niños de 4 y 5 años, detecta alteraciones del desarrollo y el aprendizaje. Niños que hoy está estudiando el sector educativo, que a medida que avanzan en su trayectoria educativa, van teniendo problemas. Y no tenemos equipos por psicopedagogos, maestros que fortalezcan formados en alteraciones del aprendizaje, porque no tenemos a veces fonoaudiólogos que resuelvan de forma oportuna una dislalia. Yo soy pediatra de profesión, una tartamudez, digamos, para que la población pueda entender, y así les podría dar ejemplos porque la gente lo vive en su vida. Si las mujeres cuando tenemos hijos, si no tenemos centros de educación inicial, primera infancia, de 8 horas, es imposible que podamos conciliar, a no ser que tengamos plata para pagar recursos, que podamos conciliar nuestra vida laboral con el cuidado de nuestros hijos. Entonces, la ley es una ley que lo que hace es que ordena la fragmentación del Estado uruguayo desde las necesidades que tienen las familias y los niños, genera un sistema de información único que permite que el Estado uruguayo sea más eficiente y tengamos como la trazabilidad, el monitoreo desde el embarazo hacia los 18 años, y ve donde tenemos dificultades para ahí sí asignar más recursos. Cristina, hasta ahora, en este relato interesante, has mencionado diferentes realidades que giran en el país alrededor justamente de la infancia y la adolescencia. Pero si entramos a mirar la estructura del Estado, vemos que allí conviven un montón de organismos que no tienen interacción entre ellos muchas veces. Bueno, y da la impresión como que está faltando un organismo que sea, digamos, el receptor no solamente de las decisiones y de las tareas y de las acciones de cada uno de esos organismos, sino que también de alguna forma viabilice entre ellos una comunicación fluida como para que no solamente todo tenga una respuesta más inmediata, sino que los antecedentes se transformen en algo así como en la salud denominamos la historia clínica, que cualquier organismo pueda entrar en una computadora al nombre y la cédula del chiquilín y a partir de ahí saber sus vivencias y sus dificultades para darle una respuesta no solamente rápida, sino eficiente. Bueno, justamente lo que te relata, Jorge, es el objetivo de la ley. Por eso nosotros entendemos y ese gabinete, que no es crear una estructura, es juntar a los que hoy tienen claro.
coordinando por el presidente de la República, con la dimensión e importancia que tiene, con un rol importante el Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del INAU, que es el órgano rector, que haga que se genere una estrategia nacional en el país de primera infancia, infancia, adolescencia, que planifique, que gestione todo el proceso y las situaciones que haga, y haga que los organismos en tiempo real den las respuestas que las familias con niños precisen ante una situación de emergencia, que hay más de 30.000 oficios. Oficios son que entran al INAU, son niños y familias con derechos vulnerados, no son papeles de un trámite que también deberían ser ágiles. A mí me desvela la eficiencia del Estado y el funcionamiento, pero tras de cada oficio que entra al INAU por parte del Poder Judicial, es un niño o una niña que tiene los derechos vulnerados. Bueno, no puede ser que pasemos meses, años, en resolver una situación de esa magnitud. Entonces, por eso es que la ley lo que hace, le da prioridad política, lo ordena, le genera un mecanismo que permita evaluar y monitorear en tiempo real, resuelve situaciones de emergencia extrema que hay que resolver ante una situación de vulneración de derechos y que no hay que esperar para tomar la determinación. Hoy hay otro ejemplo. ¿Y por qué decimos que tiene que tener un abordaje integral? Porque si no, no se resuelven los temas de forma estructural. Se crea un programa, se resuelve transitoriamente esa situación, no tiene el alcance para resolverlo y después volvemos a retroceder. En cada crisis económica que tiene el Uruguay, por más que después son más afectados los hogares con niños, niñas, adolescentes o adultos a su cargo. Y cuando la economía se va recuperando, los niños no se recuperan tan rápido como la economía. Un niño que tuvo inseguridad alimentaria, los 30.000 niños que hoy viven en hogares de emergencia habitacional, un día como hoy, que haya un lactante recién nacido o un prematuro que esté viviendo en una casa de piso de tierra, de paredes de chapa, de un material es como vivir afuera, ese niño tiene gravísimas posibilidades de enfermarse y eventualmente morir. Bueno, hoy el Estado uruguayo tiene que coordinar los planes de emergencia habitacional con las acciones de salud, con las acciones que el Ministerio de Desarrollo Social, con los programas que tiene el INAU, porque de verdad, con el desarrollo del territorio que tiene el Uruguay, porque el Uruguay tiene desigualdades cuando tenemos números, que a veces los promedios nos enmascaran situaciones graves cuando los desagregamos por zonas, por municipios, por departamentos. Y lo que no puede pasar es que un país con tan pocos niños no sepamos y no tengamos la prioridad política de tener un Estado más eficiente, que no es que tome las injerencias de las familias, no, apoye a las familias en algo que de verdad tiene que ser una prioridad de Estado. Tenemos que tener más escuelas de 8 horas, centros CAIF y de otras modalidades de educación inicial de 8 horas, tenemos que tener equipos de salud mental de forma coordinada, y no puede ser que nuestro país invierta casi el 10% del Producto Bruto Interno en salud y tengamos dificultades, por más que tenemos un muy buen sistema de salud, requiere que las prestaciones que inciden en los hogares de niños, niñas y adolescentes y de las mujeres que estén a cargo de esos niños tengan prestaciones mucho más ágiles. Diputada, entonces, lo que hace la ley es ordena, le da prioridad política y hace que cada uno haga lo que tenga que hacer en función de las necesidades que tengan las familias. ¿Podemos los uruguayos ser optimistas en pensar que esto es política de Estado y que esto va a trascender más allá de los resultados electorales? Bueno, eso es lo que estamos intentando y logrando, y yo creo que sí, que podemos ser optimistas. Es muy importante que todos los tengamos en la agenda pública. Como yo les digo, lo votamos en general, todos los 11 presentes legisladores que estábamos en la comisión. El 6 de julio va a tener la discusión en particular y esperemos que en el Pleno de la Cámara de Diputados y después del proceso en la Cámara de Senadores, el país tenga un ejemplo, como ha tenido otros, pero en este caso que hablamos de los niños no son el futuro, son el presente para que el Uruguay sea viable en el futuro. Entonces, de verdad que nosotros creo que tenemos esperanza de que esto, ojalá, el sistema político, quienes tenemos la responsabilidad de legislar y después diseñar políticas públicas quienes gobiernen, podamos dar una señal a la ciudadanía que este tema sea una política de Estado.
Bueno, y nosotros queremos estar cerca de todo lo que vayan avanzando con estos temas y que sepan que nuestro micrófono siempre va a estar a las órdenes para hacer conciencia colectiva, que también es fundamental en todo esto, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y les agradezco. Hoy tenía poco tiempo, pero con la profundidad y el alcance de la entrevista, de verdad que esto ayuda mucho a que todos nos sensibilicemos que este tema es una prioridad para todo el país. Buena jornada, hasta pronto. Hasta pronto y buen día. Muy amable. La conversación era con la diputada Cristina Lustenberg del Frente Amplio. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.